W Radio presenta el espacio donde conocerás el acontecer político, social y empresarial de tu ciudad y entidad. Contrapeso. La otra cara de la moneda. Análisis, entrevistas y lo que debes saber. Bajo la conducción de Sandra Marto. Contrapeso. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos a todos en este día lunes 3 de noviembre de este año 2025. Iniciamos mes ya, estamos transmitiendo su programa Contrapeso. Yo soy Sandra Martos y transmitiendo, le repito, en vivo desde los estudios de W Radio 97.7 FM. Vamos a escucharnos el resto de la hora y desde luego también el resto de la tarde. Hoy tenemos un programa interesante, un programa que tiene que ver muchísimo con lo que hemos estado viviendo este fin de semana tremendo, de veras, una situación, una noticia muy fea, difícil para nuestro México, y digo muy fea porque es una expresión a lo mejor un poco sencilla, pero la verdad que es un tiempo que no nos ha gustado para nada a los mexicanos, y por eso precisamente vamos a hablar del México que duele, el México que nos duele a todos los mexicanos y a quien realmente nos preocupa lo que pasa en el país. Parte de este clima violento que no nos ha gustado mucho el fin de semana, también cambió el clima, el ambiente, sentimos un poquito más fresca la temperatura, ya no sentimos tanto calor y nos da gusto, pues mucho gusto por ello. Y qué bueno que usted nos escucha a través de estos micrófonos que hoy son micrófonos que se van a dejar a cargo de nuestros invitados en esta tarde, porque yo quiero presentárselos como ellos lo merecen. Sí quiero presentarles a Abel Jacobo Miller. Bienvenido, ¿cómo estás, Abel? ¿Qué tal, Sandra? Muchas gracias por la invitación. Gracias, al contrario, gracias a ti por estar aquí con nosotros y bueno, también ya de casa. Porque es nuestro invitado especial, gracias, y tú de casa porque nos acompañas regularmente. Licenciado Francisco Villarreal, ¿cómo estás? Pues bien, a Dios gracias, y ustedes esperando que estén bien aquí acompañándonos en esta tarde. Y un placer como siempre alzar la voz, porque yo creo que más que una mesa de análisis en esta ocasión sería un alza de voz. Exacto. De las voces que no tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no? Es lo que vamos a hacer en esta tarde, a sí. Levantar la voz, a hablar de lo que pensamos, de lo que está sucediendo en el país y más allá de lo que pensamos, hablar de realidades, porque esas cosas no las vamos a poder tapar. Como dice el dicho por ahí popular, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿están de acuerdo? Así es. Ok, y entonces toquemos el tema interesante. Oigan, y vamos por el tema. Hablando un poquito del posicionamiento de su servidora Sandra Martos, yo creo que da un panorama de lo que vivimos el fin de semana, algo terrible, tremendo para el país, lo decía hace unos minutos, y que obviamente le ha pegado a México, le ha pegado muy feo. Abel, el licenciado también Villarreal, les ha pegado feo a la gente, comentarios en las redes a más no poder, críticas obviamente para la presidenta, para el secretario de Seguridad a nivel nacional, pues Omar García Harfuch, y bueno, pues qué podemos esperar, no era lo de menos, no todos escuchábamos a este señor, claro. Sí, el poder que él estaba tratando de tomar, porque pues no lo tenía del todo, quería eso, sin embargo, él siempre estuvo denunciando que necesitaba apoyo, que necesitaba ayuda, y yo quisiera empezar contigo, Abel, y nos dieras tus apreciaciones sobre esto que se vivió el fin de semana, que es terrible. Sí, pues definitivamente ya en este país ya el alzar la voz haz de cuenta que es una sentencia, ¿no? Para las personas que se atreven a alzar la voz. Ajá. Sí, definitivamente ya era una noticia que yo ya esperaba, ¿no? La muerte de Carlos Manzo. ¿Por qué? Porque hace como 2 meses yo lo practicaba con mi esposa. Ajá. Le dije, este señor está pisando muchos callos, lo están dejando solo, sí. ¿no? Entonces creo que está molestando tanto a delincuencia organizada como al propio gobierno, sí. Y como lo están dejando solo, no tardan en sufrir un atentado. Le dije a mi esposa, hace 2 meses de esto. Fíjate. Y desgraciadamente se cumplió, o sea, yo lo escuchaba, no podemos negar que fue una figura que levantó muy rápido su imagen, posicionó su imagen a nivel nacional muy rápido, por su forma de ser. Porque aquí en México hay muchas personas agraviadas, entonces como que nos identificamos con él, sobre todo aquí, por ejemplo, aquí en Culiacán, que ya tenemos más de 1 año y fracción de culiacanazo,
Claro. En donde hemos tenido pues un sinnúmero de robo de vehículos, incendios de negocios, de casas, o sea, nos sentíamos identificados con una persona que alzara la voz. Sí. Y ese era Carlos Manso. Entonces, desgraciadamente yo siento que se confió él porque estaba en una plaza abierta. Ajá. No traía chaleco, sus escoltas estaban dispersos. Entonces, en un ambiente en donde había hasta tronidos de cohetes, o sea, haz de cuenta que él se puso en bandeja de plata para ese tipo de atentados. Sí. Entonces, se veía venir, yo lo veía venir. Quisiera haberme equivocado, pero desgraciadamente pues sucedió. La pregunta es, ¿qué va a suceder ahora? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿Nos va a ganar el temor? ¿O vamos a seguir su ejemplo, en donde él decía ni un paso atrás? ¿No? Desgraciadamente él tomó la batuta de algo que no le correspondía. Ajá. Porque como presidente municipal, aquí el abogado no me dejará mentir, su obligación legal no era combatir la delincuencia organizada. Eso le correspondía al gobierno federal. Pero sin embargo, pues él no se iba a quedar cruzado de brazos. Eso es lo que nos gustó de él, pues que fue un hombre entrón, ¿no? Y que dijo, ¿sabes qué? Pues si yo no tengo ayuda de gobierno federal, pues lo voy a hacer de todos modos. Entonces, pues qué lástima. Yo siento que se perdió un político brillante, que tenía un futuro brillante, incluso ya muchos ya la consideraban una figura presidenciable, ¿no? Ok, voy a ir con el licenciado también Villarreal, y tienes razón, Abel, tienes mucha razón en este tema. De hecho, yo creo que no eras el único que pensaba que a este señor, al presidente municipal, que en paz descanse, Carlos Manso, pronto a lo mejor ya no lo íbamos a tener entre nosotros, ¿no? ¿Qué opinas, tus primeras apreciaciones sobre esto? Yo creo que en resumen no hay mucho que decir en relación a esta desgracia, porque fue una desgracia, a pesar de la estatura, por decirlo de esa manera, en cuanto al nivel municipal, estatal o federal de esta persona, sin duda alguna rebasó las fronteras de México. Y yo creo que Estados Unidos, y sigo terco con Estados Unidos, está vigilante de este tipo de situaciones. El día de ayer se pronunciaron el subsecretario de Estado para ofrecer apoyo para controlar la delincuencia organizada. Yo creo que... Pero al parecer no tiene eco. No, porque no quieren hacerlo. Es como negarte, decirle, Sandra, ocupas un medicamento, yo tengo el mejor médico del mundo. No, con este mejoralito tengo. Obviamente es ilógico. Aunque que rechaces que el apoyo. Duele mucho. Claro. Y que lastima. Sí, claro. Yo creo que en relación a lo que dice Abel, ser político bueno es ser político muerto. Ajá. Político corrupto, político vivo y lleno de poder y futuro. Eso tal vez duele y les va a doler a muchos hoy en día, pero esta situación que estamos pasando, esto que sucedió en Michoacán, no es de hoy, no es de ayer, no es de antier. Por ejemplo, en el periodo de Michoacán, llevan 7 presidentes municipales asesinados y 1 desaparecido. Y luego, pues gobernar un municipio en México es exponerse al peligro hasta el grado de perder la vida. Y a veces, ¿qué pasó aquí? Teniendo el mejor presidente municipal en Sinaloa, enjuiciado, desaforado, a pesar del color que sea. A mí en lo particular no me interesa el color que gobierne, que gobierne para el ciudadano. No es una defensoría de oficio de mi parte, es el presidente del vecino país del norte, pero las cifras lo dicen y están ahí. Sí, vamos a irnos ahorita a la pausa. Lo que están comentando, obviamente, vamos a darle continuación. El tema da mucho que hablar de él y eso queremos hacer en la tarde, hablar de lo que está pasando en nuestro país y específicamente este acto tan cobarde, ¿verdad? Deplorable. Sí, exactamente. Vamos a la pausa. Yo soy Sandra Martos, está en su programa Contrapeso. Ya regresamos, quédese con nosotros. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Muy bien, ya regresamos aquí a su programa Contrapeso. Ya le dijimos que la pausa era breve y también muy interesante. Estamos conversando de este tema que obviamente nos ha calado a todos los mexicanos. Por eso titulamos el programa del día de hoy, El México que duele. Y vaya que duele, Abel. Fíjate que tú decías hace unos minutitos que bien el presidente, que era presidente, Carlos Manso, siempre
decía, no me voy a rendir, pero necesito ayuda. Y él pidió ayuda. Sí. Y siempre, continuamente estuvo pidiendo ayuda del gobierno federal, de la seguridad también, que podían darle tanto personal a su familia y a la chamba que él estaba haciendo, porque él era atrevido y arrojado, ¿no? Pero fíjate que curiosamente, hoy en la mañanera, la presidenta, después de toda esta situación que obviamente pues ha venido a poner las cosas como mucho más tensas y sobre todo para ella asegura que sí se le dio ayuda. Ella en sus declaraciones en la mañanera dice que sí se le dio ayuda, que sí estuvieron al pendiente de él, que inclusive tenía gente cerca de él, de la familia. Yo no sé qué pienses tú de estas opiniones, porque parece que todo el mundo tenemos otra versión de las cosas. Sí, hubo una ayuda, ¿no?, que se le envió a él. Él mismo comenta en su cuenta de Twitter que tuvo 200 elementos de Sedena ahí enviados a Uruapan, pero que posteriormente se los retiraron. Okay, o sea, sin aviso, sin ningún aviso. Entonces él mismo dice, nos dejan en la indefensión, porque primero llegan y después nos los retiran. ¿No? De hecho, el general Treviña dice también, oye, se le asignaron 14 elementos de la Guardia Nacional, pero ellos hacían seguridad periférica, ¿no? Porque la seguridad, el anillo más cercano a él era de policías municipales a los que él les tenía confianza. Pues a final de cuentas siento que fallaron, ¿no? Y que ya como que sienten que tienen que justificar de alguna manera que sí le dieron un apoyo, ¿no? Él lo dijo repetidas veces, estoy solo, necesito ayuda, no quiero ser un presidente municipal que asesinan, no quiero estar en esa lista. O sea, el grito de él era constante, hombre. Y hoy vemos en la mañanera a la presidenta con esa versión que ya la verdad nos tiene hartos. Calderón fue el que inició la guerra del narco, etcétera. Pero yo también recuerdo en videos a un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que él decía que tenía la fórmula para combatir a la inseguridad, que era retirar al ejército de las calles, cosa que no cumplió, ¿no? Y que incluso él decía, combatiendo las causas, con becas, etcétera, yo voy a sacar a los muchachos de los brazos de la delincuencia y vamos a tener una reducción de la criminalidad. Él lo decía, y incluso le preguntaron, ¿qué porcentaje, presidente, usted se compromete a bajar la delincuencia? Hasta un 50%. Él lo dijo. Y fue uno de los sexenios más sangrientos. Más de 200,000 homicidios. O sea, tuvo más que Peña y que Calderón. Y yo sé que ahorita en las redes me van a decir priista, que perdí mis privilegios, etcétera. Pero ahí están los números no mienten. Claro, o sea, ¿no? Claro. Y con eso prácticamente pues ellos están ventilándose, pues están de alguna forma, quieran o no, pues dando a conocer todo lo que pasó desde el sexenio de López Obrador a la fecha, y por lo que ahora estamos atravesando, pues es como también consecuencia de lo mismo, ¿no? ¿Qué piensas, licenciado? ¿Cómo ves? ¿Se dejó mucho tiempo libre a la delincuencia hacer lo que le diera la gana estos 6 años? Hicieron y deshicieron, se armaron más, se prepararon más, porque ya está siendo muy difícil para el gobierno actual combatir. Fue una permisibilidad atroz, abrazos abiertos, abrazos no balazos. Yo creo que históricamente, por la edad que tenemos, estamos chavalones todavía, ¿no? Pero recuerdo yo que en los 80s, si no te parabas en un retén con los militares, te tiraban disparos. Sí, te tiraban disparos. Y uno cuando pasaba por ahí, te imponía respeto. Y en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, abrazos no balazos. ¿A poco había visto antes, históricamente, que corretearan un convoy de militares, que desarmaran a los militares, que se metiera la gente a los cuarteles, que los desarmaran y que les tiraran balazos y no respondieran? Porque tenían orden de no tocarlos. Decía, incluso Claudio Sheinbaum decía que les iba a dar un libro. López Obrador decía que con los papás, después dice, para que les vaya peor con los abuelitos los voy a acusar. Abrazos no balazos. Y también dijo, recuerdo, creo que reunió a las Fuerzas Armadas y les dijo que también tienen derechos humanos, porque son seres humanos, también tienen derechos, y el derecho humano de las víctimas, hablando de culpas anteriores a los periodos. Yo recuerdo
porque varían las cifras según los medios, pero tenemos las cifras aproximadas, las tenemos exactas, pero en la cabeza ya nos falla un poquito la catota. Son 120,000 homicidios aproximadamente en la época de Calderón, 157,000 en la época de Peña Nieto y 202,000 en la época de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué sucedió? Un 40% aproximadamente fueron más. Pero tú le preguntas a la gente, no, fueron más con Calderón. Fue culpa de Calderón. Con Peña Nieto fue peor. Y creo yo, y perdón que te interrumpa, licenciado Francisco, creo yo que ha sido parte del trabajo que se ha estado realizando durante todo este tiempo de incrustar en la mentalidad de la ciudadanía y sobre todo de a lo mejor de los que son para ellos más fácil quizás de convencer de que hay que pensar así, ¿no? Hay que pensar de que la culpa la tiene el que gobernó hace 20 años. Sí, claro. ¿Sí? Y eso es terrible. El día de ayer, Abel, fíjate que pues también la gente se levantó. Sí, indignada. Indignada, ¿viste lo que sucedió? O sea, ahí en todas las redes, en todos los noticieros que eran posibles, la gente indignada después del sepelio, ¿verdad? Sí. Del Carlos. Hoy también. Y hoy también. Platícanos un poquito de tu apreciación sobre esto. Sí, pues es que Carlos Manso fue, me da risa el apellido, ¿no? Manso, porque de Manso no tenía nada, era bastante bravo. Sí, ¿verdad? Fue una figura emblemática, pues, para todo Michoacán, no solo para Europa, incluso para todo México. Sí. Entonces, el ver asesinado de una forma tan cobarde a este personaje, pues obviamente que iba a levantar una reacción de indignación en la población. Sí. Incluso hoy también hubo protestas de estudiantes. Sí, precisamente. Sí. Eso llamó mucho la atención. Ojo con la juventud, porque pregúntenle cómo le fue a Nepal con la juventud. Sí. ¿no? Y sobre todo con los estudiantes. Y obviamente un error que comete el gobernador Bedoya es mandar a los granaderos el día de ayer y incluso hay unas fotos que están circulando en las redes donde tienen a una muchacha tirada en el piso y a otro muchacho y ahí anda un limón esa foto. O sea, es bien emblemática esa foto porque hace poco asesinaron al líder de los limoneros allá también en Michoacán. Exacto. Entonces, creo yo que esto va a dar para más. Se está organizando una marcha, protesta a nivel nacional el 15 de noviembre. Ajá. Entonces se están sumando estados ya. Yo ya veo que Tijuana, Mexicali, Guadalajara se están sumando. Mucha gente está preguntando, ¿y aquí Sinaloa cuándo? ¿Cuándo? O sea, está ese ambiente, pues, de que la gente quiere salir a protestar. Es el momento, ¿verdad? Sí. Quizás sea el momento en que si hay alguna indignación, que hay mucha en el pueblo de México, poderse levantar junto con muchos otros estados y como ciudadanos, como sociedad, como pueblo. A ver, yo creo que aquí hay que pararle en algo. Yo no sé, licenciado, ¿qué opines tú respecto al tipo de manifestación el día de ayer? Porque sí hubo destrozos, ¿no? No vamos a negarlo. Se metieron al Palacio de Gobierno en Morelia y sí destruyeron bastante. Danos tu opinión respecto a esto. Es que a veces la gente es incontrolable, ¿no? Yo creo que estamos invadidos de novedades históricas aquí en México. Novedades en el sentido que nunca había sucedido ese tipo de eventos aquí. Ese tipo de eventos lo veíamos en las noticias en la época de Jacobo Saludowski, 24 horas, hoy mismo, ECO, donde nada más en Colombia, en Brasil, Argentina, en Cuba, Venezuela, Nicaragua, lo veíamos muy lejos, ahorita lo estamos viendo en carne propia, el éxodo de familias de los países de Sudamérica, recorriendo a pie todo Centroamérica, llegar a México para llegar a Estados Unidos. Lo vimos aquí en Sinaloa, sin ser un país de aquí de Culiacán, el éxodo a Los Mochis, por ser la ciudad más tranquila, por lo que representaba la persona que desaforaron. Y está dentro de las ciudades que tienen mayor percepción de seguridad. Entonces, estamos ante un panorama escénico, histórico, que ya no somos espectadores de una película, la estamos viviendo en carne propia y somos actores propios de nuestra propia película. Estamos ante una atrocidad de unas políticas donde se busca quién fue y no precisamente al responsable del gobierno en turno, buscando responsables históricos que nada que ver con la historia. Si hablan de gente que gobernó mal, ¿dónde están los juicios, los encarcelamientos que prometió? Los juicios políticos, por ejemplo, tal vez nada con el tema, pero ¿cuántas veces dijo que eran corruptos? Unos fraudulentos y todo lo que tú quieras, los jueces, magistrados y ministros. ¿Cuántos juicios políticos hubo?
¿Cuántos encarcelados hay? ¿Cuántos han sido juzgados y eso, en ningún y eso tipo, que comentabas ¿no? ahorita, disculpa, con Abel, sí. De cambiar, de ser una retórica, se llama adoctrinamiento. Sí. Adoctrinaron a toda la sociedad, de cuenta que les metieron un chip a cambio de un apoyo bimestral de 3,000 pesos. Oh, qué terrible, claro. El que se tenga que ver de alguna manera así y hacer ese análisis, pero bueno, vamos a irnos a la pausa y regresando vamos a seguir conversando de esto mismo, ¿les parece? Del México que nos duele y bueno, ¿qué está pasando en nuestro país que no queremos que siga pasando? Yo soy Sandra Martos, está en su programa Contrapeso, ya regresamos, quédese con nosotros, la pausa es interesante. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Estamos de regreso en su programa Contrapeso, conversando aquí con nuestros invitados especiales en esta tarde. Y bueno, decíamos más manifestaciones el día de hoy. Algún líder por ahí se comunicaba con algunos medios a nivel nacional, un líder juvenil, y decía que sí, que precisamente él estaba encabezando allá en Uruapan y en Morelia esta manifestación de jóvenes, porque también estaban cansados, maestro Abel, estaban fastidiados también. Obviamente la muerte de Carlos Manzo fue un detonante, claro, pero ellos fastidiados de la violencia, de la inseguridad en Uruapan. Pues es que imagínate, si están como los jóvenes de aquí de Culiacán, no vamos a ir muy lejos, ¿no? Claro. Yo tengo 3 hijas en edad de universidad. Sí. Y pasaron por una pandemia de COVID, 2 años casi encerradas. Ajá, sí. Y ahorita hay una pandemia, le llaman narcopandemia, donde es increíble que no puedan salir ni siquiera a cenar de 8 a 9 de la noche. ¿Por qué? Porque todos tienen, o por lo menos nosotros tenemos temor a estar a las 9 de la noche en la calle. Entonces, y ahora eso conjúguelo con que son jóvenes, pues, claro, ¿no? sí. Entonces, en Michoacán, yo siento que no nomás es en Michoacán, es en todo el país, ya. En todo el país, en donde ya no te sientes seguro en la ciudad, ajá, no te sientes seguro en la carretera. Sí. Por ejemplo, ahorita yo jamás pensé que me iba a sentir inseguro para viajar a Mazatlán en mi propio carro. Sí. Porque ya sabes que en la zona de Lota, pues es una zona en donde te quitan los vehículos. Entonces, qué increíble. Jamás en mis 53 años de vida pensé que me iba a sentir inseguro para viajar a Mazatlán. Y no hemos ido muy lejos, para ir a Tata. Ándale, ¿no? Para ir a Tata. Entonces, algo se tiene que hacer. Carlos Manzo, yo siento que fue a hacer la mecha. Sí. Que va a incendiar todo esto. ¿Creen que por matarlo a él lo apagaron? Yo siento que no lo apagaron. No. Yo creo que le soplaron a esa mecha. Ajá. ¿no? Y me da gusto ver que los jóvenes, la generación Z, le digo yo, está reaccionando, porque ellos son ahorita los principales afectados, ¿no? La juventud. Sí, desde luego, y cómo no, bien lo mencionabas, la pandemia y después ahora narcopandemias, pues obviamente están cansados, fastidiados. Y fíjate, licenciado Villarreal, que finalmente ellos, pues qué bueno que se manifiesten, pero siempre están de alguna u otra manera haciéndonos ver a los adultos que no los veamos como que no son capaces, ¿no? Claro. Como que ellos pueden hacer eso y más porque aman a su país y no quieren un país como el que están teniendo, ni a futuro quieren vivir eso. Entonces, no sé cómo veas tú también esta participación. Mira, yo creo que las manifestaciones, de tal modo que lo veas, son válidas, pero siempre se dice que sin afectar a terceros. Sí, claro. Pero a veces no te puedes ni controlar porque la adrenalina, la impotencia, el coraje de no ser escuchado, de no ser oído, obviamente llegas al grado de faltar el respeto a los objetos, no a las personas, porque eso no es válido, ¿no? Pero yo creo que eso está centralizado, fue una punta del iceberg. Que fue un detonante, y remitiéndolo aquí a Sinaloa, que no lo tocan por el partido en el poder, pues tenemos un balance aquí nada más en Sinaloa, de 2.260 hasta el día 31, faltan los de hoy, que fueron 10 hace poquito en la brecha. 31 del pasado mes de octubre. Y falta el del primero, segundo y 3. Es decir, estamos ante una situación muy, muy triste, personas privadas de libertad
son 2.180, 5.2 diarios, 2.260 homicidios dolosos, a razón de 5.4 diarios. Estamos ante un mini país, un país, y a nivel nacional estamos peor que en guerra. En Ucrania con Rusia las muertes oscilan entre 9 y 11 muertes por guerra. Y aquí estamos viendo de entre 90 y 110 homicidios dolosos diarios. Estamos peor que una guerra. Y luego de repente nos admiramos, ¿no? Y pensamos que es allá la guerra en aquellos países del Medio Oriente y nada que ver. Y lo más triste, el senador de la República, Noroña, se va a llorar allá. Doliéndose, es válido porque son niños, son gente en desgracia, pero cuando he venido a derramar una lágrima por Sinaloa, por México, que no son recibidas en Palacio Nacional, las mujeres buscadoras de cadáveres de sus hijos, no fueron recibidas en el sexenio anterior. Sin embargo, recuerdo que recibieron una comitiva de buscadoras de Argentina y no de aquí de México. ¿Por qué no les abren las puertas? Esa acción que tuvieron ayer en Palacio de Gobierno de Michoacán, imagínate qué fortaleza de la Guardia Civil en Michoacán. Admiro la forma en que se mueven. ¿Por qué no se mueven así contra los delincuentes? Sí, eso pensaban ellos mismos también, y cuando estaban dentro del Palacio de Gobierno ellos expresaban eso. Claro. Sí, porque a nosotros sí nos andan siguiendo y nos andan deteniendo, y por qué no se mueven así con aquellos que asesinaron al presidente, a nuestro presidente, decían. La presidenta Claudia también en su mañanera, maestro Abel, decía, le preguntaban por ahí, ¿qué va a pasar ahora con México? ¿Qué va a pasar con Michoacán? ¿Qué va a hacer, presidenta? Y ella decía, pues vamos a ir con todo el poder del Estado, todo el poder federal, del gobierno, para atacar esta situación. Pero nos vamos a ir, como siempre lo hemos dicho, dice, por las causas. Por las causas, las famosas causas. Y entonces ahí cuando ya se van al tema de las famosas causas, como que ya se van a la historia, o más que a la historia, pues ya como que le sacan la vuelta. Claro. Le sacan la vuelta a la situación. ¿Qué piensas de esto? Porque es como criminalizar también a las personas que pues están batallando económicamente, ¿no? Porque son las de las causas. Claro. A ver, ¿qué piensas? Bueno, ellos dicen no vamos a caer en el juego de la oposición. Sí. Ellos quieren que hagamos el combate al narcotráfico como lo hacía Calderón, como lo hacía García Luna, dicen, ¿no? La presidenta dice, ¿qué quieren que hagamos? ¿O qué hubieran hecho ustedes? En pocas palabras, ¿no? Dice, ¿quieren que regrese García Luna? A mí me dio mucha risa, la verdad, eso, pero fue una risa de coraje, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, bueno, no piensa la presidenta que tiene a un discípulo ahí de Palomino, que era el brazo derecho de García Luna, y se llama García Harfuch. O sea, y es un elemento que nunca pasó un examen de control y confianza cuando fue elemento de la Policía Federal, García Harfuch. Está documentado eso. Quien lo ayudaba a permanecer en la Federal era Palomino. Entonces, la presidenta cree que no tenemos, algunos mexicanos que no tenemos memoria. A eso le apuesta. Y sigue con su adoctrinamiento diario en las mañaneras, con la gente, pues obviamente que es manipulable, con la gente que le cree con una fe ciega todo lo que dice la presidenta. Pero qué bueno que hay personas que dicen, ¿sabes qué? Discúlpame, pero sí tenemos otra información, ahí sí que nosotros tenemos otros datos, presidenta. Yo siento que no le van a entrar, que va a quedar... Le van a apostar al tiempo a que olvidemos lo de Carlos Manzo, ¿no? Ok, maestro. A ver, pues vamos contigo, licenciado Villarreal. Qué triste, ¿no? Qué triste que se tenga que, pues las cosas dar de esta manera sin reconocer. Yo creo que si hubiese un reconocimiento desde Palacio Nacional hacia todos los mexicanos, como que se le diera un poquito de giro a la situación y a lo mejor hubiera más oportunidades hasta para ellos mismos, ¿sí? De trabajar como con más enfoque. Yo no sé qué piensas respecto a esto. Fíjate que hablar con la verdad es como aceptar una enfermedad y puedes tener el remedio, pero si no aceptas tu enfermedad nunca te vas a curar. No aceptar la realidad es no tener el remedio para resolverlo. Sin embargo, en el aire está en el camino la mano amiga del vecino del norte para ayudar, pero no la quieren. ¿Por qué? Porque no les conviene, tal vez van a salir raspados. Pero si hablan de historia, fíjate que tenemos un dato, como dijera el compañero de él. Por ejemplo, se habla de datos históricos de homicidios dolosos,
Pero fíjate que tenemos un dato muy interesante y no muy alentador. Con Peña Nieto asesinaron a 30 presidentes municipales. Sí. Con Felipe Calderón a 47 presidentes municipales. Ajá. Y con López Obrador, ¿cuántos crees? 87 alcaldes, exalcaldes, candidatos al puesto fueron asesinados por el crimen organizado en el sexenio de él únicamente. Es decir, entre los sexenios de Peña Nieto, Calderón, no le alcanzan los alcaldes fallecidos, así es, no le alcanzan. Y en Michoacán. ¿Y contaste también ya el sexenio, lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum? Claro, y aquí con Claudia Sheinbaum tenemos la cifra de cuatro asesinatos. Yolanda Sánchez Figueroa en Cotija, junio del 2024. Salvador Bastidas García, Tecámbaro, 6 de junio del 2025. Marta Laura Mendoza, Tepalcatepec, 17 de junio del 2025. Carlos Manso Rodríguez, Uruapan, el 1 de noviembre del 2025. Lleva 4. Qué bueno que no se compare con las cifras, pero sí con las acciones debería demostrar apegadas a la realidad. Y por qué no decirlo de esa manera. El sexenio más sangriento fue con Andrés Manuel López Obrador. 202,000 homicidios dolosos, comparados con el que ellos dicen que fue el más sangriento, con 120,000 con Calderón. Comparación no hay. Ok, sí, no, ni dudarlo, pero volvemos a lo mismo, da tristeza esa falta de reconocimiento. Quisiéramos escuchar otra narrativa, otro discurso, ¿verdad? Claro. Vámonos a la pausa, ¿sí? Y regresamos con el último de los segmentos para concluir en su programa Contrapeso. Yo soy Sandra Martos, acompáñenos a la pausa. Gracias. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Muy bien, de regreso aquí en su programa Contrapeso, el último de los segmentos, y vamos a concluir ahorita en esta mesa los comentarios acerca del tema, el México que nos duele. Por supuesto que nos duele nuestro México, y lo que pasó el fin de semana obviamente nos llevó a hablar precisamente de lo que estamos viviendo en México, y no precisamente del fin de semana para acá. Hablábamos aquí en la mesa que ya tenemos bastantes meses, aquí en Culiacán, en Sinaloa, vamos para un año pasados de la situación de violencia, y cuántos estados de la República también hemos estado viendo. Bueno, vamos con ustedes para poder concluir los temas en esta tarde. Pues maestro Abel, ¿cómo ves? Vimos una presidenta de la República en una mañanera el día de hoy como cansada, como ofuscada, enojada, afectada. Yo lo noté así, y pues creo que se sentía como muy presionada. No sé qué opinas respecto a esto. Me gustaría escuchar tu opinión. Pues yo veo una presidenta con un desgaste prematuro. ¿Sí? No sé cómo vaya a terminar los 6 años, la verdad, de ella. Yo ya la veo como si fuera su 6º año, así. Siento que tiene cierta... Imagínate ser la presidenta y no poder echarle a tu antecesor de todo el cochinero que le dejó de país, ¿no? Porque por cómo va, si es tu... Vaya, todo el desaseo, ¿verdad? Si es tu mentor, ¿cómo decirle algo en contra de tu mentor? Pero también veo que ella dice una cosa, pero actúa de otra manera, ¿no? Porque si te das cuenta, todos los cercanos a AMLO son los que curiosamente les han sacado sus trapitos al sol, ¿no? Tenemos a un Adán Augusto, tenemos a Andy, o sea, todos los cercanos a AMLO están precisamente siendo tocados con este tipo de reportajes que los exhiben. Entonces yo siento, y mucha información es delicada, o sea, como que es fuego amigo. Entonces yo siento que ella dice una cosa, pero en realidad está sacudiéndose al obradorato por abajo de la mesa de otra manera. Como que está siendo estratégica. Claro, porque recordemos que AMLO Harfuch no era un elemento al que AMLO le cayera bien. No, recuerdo que Sheinbaum quería a Harfuch para la Ciudad de México y AMLO dijo, no, va Brugada. Entonces por eso lo mandaron al Senado a Harfuch y después lo sacaron del Senado para ser el secretario de Seguridad Pública. O sea, lo ha defendido a capa y espada Sheinbaum, aún en contra de AMLO. Entonces, yo siento que sí se está sacudiendo la presidenta, el obradorato, pero por abajo de la mesa.
Ok, y está siendo muy estratégica, licenciado Villarreal, para esto, ¿no? Porque finalmente ella sabe que se tiene a lo mejor que quitar como que ese lastre para poder avanzar, porque los mexicanos, pues ellos alegan mucho, más de 36 millones de votos de mexicanos por ellos, entonces imagínate ahora, ella tiene un compromiso muy grande, ¿no? Fíjate que sí, pero yo creo que no vamos a hablar tanto de detalles de cómo obtuvo esos votos, sabemos la historia. Sí. Pero fíjate que... Pero ellos comentan, sí, pues, claro, ¿sí? claro, Y no, sabemos de que que lo así tuvo, fueron. lo tuvo de la manera que haya sido. Así es. Haya sido como haya sido, como dice por ahí. Pues sí, veo como dice el compañero Abel, que sí se quiere separar o quieren marcar una línea con AMLO, porque históricamente sí lo han hecho los presidentes nuevos, por llamarlo de esa manera, como recordemos lo que pasó entre Zedillo y Salinas de Gortari. Sí. Se lo sacudió como los 5 o 6 meses. Ajá. Aquí ya se está tardando. Eso te iba a decir, se está tardando. Pero el trabajo que tuvo de manera quirúrgica Andrés Manuel López Obrador de armar, de tejer los apoyos sociales, el adoctrinamiento de la palabra bienestar, que a todos los programas, que a todas las instituciones le pone la palabra bienestar. Palabras más, palabras menos, como en Venezuela, como lo hizo Hugo Chávez, y le puso una palabra a cada institución o dependencia, que finalmente son palabras similares, ¿no? Sí, claro. Entonces claro. sí vemos con buenos ojos hasta cierto punto que sí se quiere hacer el despeje, se quiere despejar. Ahora el despeje. Y pues obviamente hablando del tema de Carlos Manzo, Claudia Sheinbaum hoy en la mañanera acusa a la oposición de que quieren politizar el asesinato de Carlos Manzo. Bueno, ¿cómo no politizar? Porque es política, finalmente era un político, finalmente la política de oposición como contrapeso, como tu programa, tiene que hacerles ver las cosas y no sacar a relucir las fallas del sistema. Obviamente es ser complaciente o cómplice de las acciones indebidas. Sí, ok. Vamos ahora con 1 minuto para cada uno para la conclusión de esta participación, ¿de acuerdo? ¿Me ayudan con eso? Adelante, maestro. Bueno, pues yo siento que Carlos Manzo, como un ejemplo nacional, dejó la semilla. Dejó la semilla y me da gusto ver ahora en la juventud que sí esa semilla está germinando. Cierro mi participación diciendo que hago suya la frase de Carlos Manzo de ni un paso atrás. Y es muy bueno. Hay que retomar la verdad y bueno, tomar como una bandera y ese estandarte, levantarlo. ¿Qué dices tú? Bueno, cerrar también con licenciado Abel, cuando el dinero deja de alcanzar, cuando la mentira ya no sostiene el discurso, cuando las instituciones son sometidas, llega el turno del control. Estamos a un paso de que suceda eso. Pero creo, y voy con el himno nacional mexicano al grito de guerra como lo cantaron en el Palacio, y terqueando con el auxilio del SOS a Estados Unidos, que en un momento dado, que no les sorprenda que va a dar el manazo aquí en México. Yo creo que para generalizar esta parte, nosotros como mexicanos y sinaloenses específicamente, no estamos pensando en que traemos algo contra el gobierno federal o no estamos actuando así, simplemente estamos hablando de lo que nos duele. ¿Están de acuerdo? Y en esta tarde hemos hablado de lo que nos duele en el país, de lo que nos duele en nuestro Sinaloa, nos duele en nuestro Culiacán. Y es que no es personal, es en general. Exacto. Incluso los adoctrinados ya se están quedando la careta, pero le siguen el rollo porque tienen compromiso social. Hablando de bimestralmente hablando. Y qué bueno que empiecen a reconocer mucha gente las cosas que están mal en los gobiernos, como se puede reconocer de cualquier gobierno en el pasado, igual el del presente, pero en esta ocasión, en este momento necesitamos eso, maestro. Así es, hay que despertar. Y bueno, vámonos. Vámonos, ¿sí? Claro que sí. Su programa Contrapeso pues ha llegado a la conclusión en esta tarde. Yo agradezco mucho la participación de nuestros amigos aquí en la mesa. Bueno, yo me voy y le digo que lo veo el miércoles en punto de las 4 de la tarde. Como siempre le digo, ya sabe, le llevo en el corazón y hasta la vista.